¿Existe el fascismo en Venezuela? ¿Qué es? ¿Qué no es? Lo analizamos. Brasil anuncia serie de medidas para controlar la caída del real frente al dólar. Te decimos cuáles. Aprobada en la Asamblea Nacional los derechos para construir el canal interoceánico en Nicaragua. Concesión a 50 años la obtiene un empresario chino. Tenemos los detalles, las reacciones. ¿Cómo eliminar las imperfecciones en las fotografías? Bueno, no hace falta una cirugía, solo tecnología. ¿Pero cómo? Siéntate, relájate, que comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Les saludan Gabriela Frías y Xavier Serviá. Comenzamos. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que secuencias de ADN extraídas del cuerpo humano no pueden considerarse una invención mecánica y no pueden ser patentadas. En cambio, el ADN sintético, es decir, secuencias de material genético modificadas en un laboratorio, sí pueden patentarse. Su decisión tiene implicaciones para médicos, la investigación científica y una industria biotecnológica estimada en $83.000 millones. El fallo invalida patentes de la empresa Myriad Genetics sobre los genes humanos BRCA1 y BRCA2. Estos pueden indicar si una mujer tiene alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario o de seno. El cofundador de Myriad, Mark Skolnick, fue el primer científico que aisló y secuenció esos genes. A mediados del 90 obtuvo las patentes por 20 años que le han permitido a su compañía, Myriad, ser el único proveedor comercial estadounidense de pruebas genéticas para cáncer de seno y de ovario, con el costo económico consecuente. La Corte Suprema avaló la crítica de científicos y organizaciones que demandaron en 2009 a Myriad, alegando que productos de la naturaleza no deben ser patentados. La acción de Myriad se vio favorecida por la parte del fallo que sí le permite mantener 24 patentes de DNA modificado en laboratorio. Fue una victoria parcial. Vamos a Japón. ¿Por qué? El plan económico continúa a pesar de las reacciones en el mercado. Explico. A pesar de la reacción negativa en los mercados asiáticos, donde el promedio del índice accionario japonés, el Nikkei, tuvo una caída de 6,4% al cierre y casi 22% desde su pico más alto, el 23 de mayo. Lo que muchos están diciendo que el Nikkei está entrando en un periodo bajista. A pesar de todo esto, el jefe de gabinete Yoshihide Suga aseguró que los indicadores de la tercera economía del mundo están mejorando continuamente. Por tanto, el plan llamado Abenomics sigue adelante. Este viernes el ministro del gabinete del primer ministro Shinzo Abe, de ahí es que sale Abenomics, apoyará la llamada tercera flecha del paquete de Abenomics, que son paquetes de medidas que buscan reactivar la economía. ¿Cuál es la tercera flecha? Se destacan enormes ventajas fiscales para los inversores, la creación de zonas económicas especiales y el impulso al empleo de las mujeres y las personas mayores. Las dos flechas anteriores del esquema conocido como Abenomics incluyeron una agresiva flexibilización monetaria y un fuerte aumento en el gasto público tendiente a combatir años de deflación. La mira de hoy ponemos en el fascismo. ¿Qué es el fascismo? ¿Y realmente el fascismo abrazaba o abraza el capitalismo liberal? ¿Por qué traemos este tema? Era un término muy utilizado por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, pero el término vuelve a tomar importancia en el discurso del gobierno a partir de los problemas de desabastecimiento que vive la economía venezolana. El presidente Nicolás Maduro hizo referencia recientemente en una exposición donde habla de una derecha
fascistoide. Escuchemos. En Venezuela hay un rebrote, así como rebrotan virus peligrosos, hay un rebrote peligroso de una derecha fascistoide. Otro ejemplo, y cito, aquí no va a haber debilidades de ningún tipo frente al fascismo. Tenemos que derrotarlo en todos los terrenos, en las calles, en las fábricas, en los medios de comunicación, cierro cita. Es un término no solo utilizado por el presidente Maduro, también por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por ministros, miembros del Partido Socialista de Venezuela. Incluso hubo una disertación titulada Socialismo versus Fascismo en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, Pedro Gual, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, donde el director general del instituto dijo, y cito, el fascismo es inculcado por los defensores del capital en el propio seno de los trabajadores, acudiendo especialmente a la xenofobia, al racismo o al chauvinismo. Además, aseguró que el antídoto del fascismo es la construcción del socialismo. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. La vemos juntos. CNN Dinero pregunta, ¿tiene razón el gobierno de Venezuela cuando cataloga a la derecha de fascista? Esa es la pregunta, los invitamos a que participen, aunque si lo prefieren ya pueden enviar sus mensajes a través de nuestras cuentas en Twitter, @Gfrías y @XavierServía CNN. Franco Savarino es profesor investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y lo hemos invitado para que le quite, digamos que la fantasía y nos lleve a la realidad cuando se menciona el término que ahora todo el mundo usa y se usa como una etiqueta incluso ofensiva. Así que le damos las gracias al profesor que esté con nosotros en este día y nos tenemos que remontar directamente a tiempos de la Primera Guerra Mundial y a Benito Mussolini. ¿Qué es, profesor, el fascismo para entenderlos todos juntos? Llévenos de la mano. Mire, el fascismo ha sido una nueva forma de socialismo que ha surgido después de la Primera Guerra Mundial, fundada por socialistas que con la experiencia de la guerra se dieron cuenta que la lucha de clases no era la vía para crear un nuevo mundo, un nuevo sistema político, para hacer la revolución. Lo que se dieron cuenta Mussolini, que era socialista, y otros líderes que provienen del sindicalismo o del socialismo clásico, es que lo que une los seres humanos son las experiencias históricas compartidas, la nación, lo que los seres humanos tienen en común en términos culturales, de estirpe. En Alemania será la raza lo que une, por lo cual se combina el socialismo con el nacionalismo. Básicamente, si queremos una fórmula química muy sencilla, el fascismo es una combinación de socialismo y nacionalismo. Franco, hay una de las cosas... El fascismo, sí. Una de las cosas que, para que la gente entienda, el profesor Savarino se ha dedicado su vida a estudiar el fascismo, y por eso lo tenemos aquí. Yo encontré unas características, y quisiera que me ayudara si son correctas o no, unas características fundamentales del fascismo, según Claude Belanguer. Él es profesor de historia de Marianopolis College en Quebec, Canadá. Y él dice, 1, es reaccionario el fascismo. Es reaccionario a los contrarios, al marxismo, al socialismo, a la democracia liberal. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Habla de la exaltación de la fuerza. Es reaccionario. Una es reaccionario, otra es que exalta la fuerza y está en una constante revolución. 3, dice, glorifica el pasado. 4, defiende el estatismo. El Estado es el epicentro de la nación. Existe un espíritu social que es la nación y se organiza a través del Estado corporativo. Las empresas e industrias siguen los intereses del Estado. Si no, les quita el poder. Rechaza la primacía del individuo. Eso de que el Estado está para servir o proteger al individuo, no. Eso del liberalismo capitalista que defiende el interés personal del capitalismo, no va con el modelo fascista. Y es un culto al líder. Sí, claro. Es al líder se tiene que seguir y no se le cuestiona. ¿Tú estás de acuerdo con estas definiciones que da este profesor? Estoy de acuerdo. Estas características que usted indicó son ciertas.
Comenzamos con el líder. Se reconoce a un régimen de tipo fascista por el liderazgo carismático. El líder, como lo fue Mussolini, como lo será Hitler en Alemania poco después, es un personaje que tiene carisma, que habla directamente a las masas, generalmente es de origen humilde, y las masas se identifican con ese líder, que es una especie de líder mesiánico. Otras características que usted indicó son muy ciertas. El Estado es central, el Estado es casi un dios. Recordemos que el Papa Pío XI acusó al fascismo de ser una estadolatría pagana, o sea, un culto del Estado. El Estado es central, sobre todo en la economía. Si hablamos de economía, el fascismo es una especie de rectoría del Estado sobre el desarrollo económico, pero no de tipo socialista clásico y no de tipo comunista soviético. O sea, el Estado no lo abarca todo. No es dueño, propietario de las industrias, sino que deja que la economía se desarrolle con la libre iniciativa, pero con la rectoría general del Estado en función de la prosperidad y la potencia nacional. Hay otras características. El fascismo es revolucionario, claro que sí. Es revolucionario en cuanto pretende construir un nuevo mundo, un nuevo sistema, crear una revolución en el hombre, crear un nuevo tipo de hombre. Y una cosa que usted no mencionó, pero es muy importante, el fascismo es ecléctico, y ecléctico y pragmático. En el fascismo reconocemos elementos de muchas otras ideologías, por ello socialismo, el nacionalismo, y vemos una gran cantidad de fenómenos fascistas que a veces no se parecen mucho, porque cada fascismo es único, en cierta forma. Y que hay también, una vía nacional. Profesor, que hay del control mediático también, sí, que es otro de los elementos importantes cuando se define o se describe al fascismo. El fascismo controla los medios, pero los controla activamente, o sea, usa los medios como para propaganda, para crear una movilización de